Ah, ok, listo. Recuerda que inicia Daniela presentando el capítulo y presentando a nuestra invitada. Ya estamos en vivo. Les voy a pasar el link. Daniela. Muy buenas noches a todos y a todas. Hoy tenemos el placer de tener una compañía muy importante de una gran artista y su nombre es Adriana García, que como ya pueden ver en la pantalla, es la creadora de la banda sonora de la película Virus Tropical, que es el film del que hablaremos el día de hoy, en nuestro tema música y cine. Hola. Hola. Por favor, saluda. Hola. He saludado. Ok. Bueno, Virus Tropical es una película que salió en el 2018, 100% animada y mucho trabajo detrás. Tengo entendido que la mayoría son artistas plásticos y eso me parece pues un punto muy relevante y muy chévere en esto, porque parece muy bonito que todo esté implicado con lo artístico. Además que es una película pues, a pesar de que también tiene, pues no sé, yo diría más bien lo abarcaría como algo latinoamericano, porque sé que hay personas de otros países más allá de Colombia, pero en Latinoamérica, que están implicados en este proyecto, bueno, en lo que es la película. Sí, respecto a lo que decía Daniela, esta película está basada en los cómics autobiográficos del artista Power Paola. Y pues bueno, ella es una artista colombo-ecuatoriana, si no estoy mal. Entonces, la película también tiene muchos tintes de esto. La película se desarrolla entre Colombia y Ecuador y hay varios artistas de ambos países. Tengo entendido que incluso en la creación musical estuvieron implicados artistas de los dos países, ¿cierto? Sí, pues, hola. Me estás preguntando, ¿cierto? Sí, qué pena. Tranquilo. Pues Paola es colombo-ecuatoriana. En la realización de la película, creo que la gran mayoría de gente que trabajó en ella es colombiana. Y en lo musical hubo una colaboración de Amadeo González, que es un músico y dibujante peruano. Esa fue como la colaboración internacional. De resto, sí, la mayoría somos colombianos. Y para la película sí hubo algunas cosas que se grabaron en Ecuador, por cuestión de acentos y todo. Entonces sí hicieron como unos viajes para capturar esa sonoridad. La película tiene una estructura que a mi parecer es bastante interesante, porque es una estructura muy, muy biográfica. Y teniendo en cuenta esa estructura, también a nosotros nos gustaría preguntarte a ti, Adriana, ¿cómo fue tu desarrollo en tu primera infancia y en tu adolescencia? ¿Y qué te motivó, de cierta manera, a enfocarte en lo que terminaste enfocándote? Pues mira, yo siempre fui como bastante creativa desde chiquita. Quería ser pintora, bailarina. Tuve como un lapsus ahí en algún momento en el que quería ser ingeniera química cuando fui adolescente, porque conocí a un ingeniero químico pues potentado. Entonces dije, bueno, ese podría ser el camino pues para tener más plata. Pero en realidad nunca pude hacer otra cosa. Pues yo creo que desde pequeña siempre he querido ser artista, pues más que artista, siempre he sido muy creativa. Estudié música cuando chiquita en el conservatorio, después pues lo dejé, tuve profesores particulares casi toda la vida en el colegio. Estuve en la orquesta y ya no estudié más música. Sin embargo, seguía haciendo música, pues yo estudié artes plásticas. Y después estudios culturales, pero todo el tiempo mientras hacía como esa carrera pues académica en las artes, y hacía música sin ninguna pretensión, digamos, profesional en esa época, solamente como por el placer y la necesidad de hacerlas. Luego
Pues sí, así fue el proceso. Siempre he tenido como esa necesidad de hacer lo que hago, creo que lo hago por necesidad. Sí, después les puedo contar cómo me involucré en el proceso de Virus Tropical. Primero, pues conocí al director, a Santiago Caicedo, desde hace muchos años nos conocimos siendo estudiantes en la universidad, yo estaba a punto de graduarme. Después yo me fui a estudiar afuera y afuera conocí a Paola, a Power Paola. Nos volvimos amigas y después en algún momento dado coincidimos de nuevo todos acá en Bogotá. Paola ya estaba, pues Virus Tropical estaba ya siendo publicado por La Silueta por capítulos y Santiago le propuso a Paola hacer el largometraje. Ya habíamos trabajado juntos en un cortometraje que había dirigido Santiago que se llamaba Uyuyuy. Era como el mismo equipo, Paola dibujaba, el mismo guionista, Carlos Enrique Lozano, la música la hice en parte yo con otro equipo y entonces ya estaba formado el equipo de personas para trabajar juntos en este nuevo proyecto y pues así fue que empezamos, con mucha libertad porque también nos conocíamos. Creo que al principio les decía Daniela que todo el equipo que trabajó en esta película es un equipo de artistas. Todos estudiamos arte o dibujamos o todos tenemos como esa sensibilidad un poquito abierta que es la que nos aporta el arte, ¿no? Pues porque hay tantas opciones. Y sí, pues de casualidad, muchas personas que hacen parte del equipo que hizo la música, pues muchas, no todas, somos artistas. Están pues Amadeo González, que es dibujante y gran músico, y Las Malas Amistades, que es un grupo compuesto por Jimena la Verde, Manuel Kalmanowicz y Humberto Junca, que los tres son, pues creo que Manuel es más de cine, pero igual es una banda de artistas. Respondí tu pregunta y sí. Sí. Le respondiste de sobra, muchísimas gracias. Te quité preguntas, mejor dicho. A mí me gusta mucho esa relación, o sea, no sé, qué estamos haciendo entre el hecho de que sean artistas, como todos los que están trabajando en el proyecto, también porque yo siento que hay como un entendimiento como de los niveles, como el nivel narrativo, el nivel gráfico y el sonoro, como que en la película convergen muy bien y yo creo que eso fue una de las cosas que a mí más me gustó. Como que no, siento que todos, no sé si todo se pensó como muy articulado, o sea, como jerarquizado, diría yo, o sí, como la pregunta si hubo alguna jerarquía, o si al contrario, como que pues se articuló todo desde el principio como pues pensado junto, como la narración, lo que se veía y lo que se escuchaba. Pues yo creo, ¿no? Aquí ya me estoy metiendo como en un territorio que no es el mío, pero lo más importante de todo, pues es la historia de Paola, para mí. Luego está como su línea, su trazo particular y único, que también había que ahí como que hacer algo muy respetuoso de ese trazo que es gráfico, pero también es de la manera en la que ella cuenta su vida. Entonces yo creo que lo que tenía que tener más importancia pues era la historia de Paola. Luego, claro, creo que, pues no, lo sé, hicieron unas adaptaciones del guión porque la novela gráfica está en capítulos, había que también pensar como en una estructura más cinematográfica. Con respecto a la música, que es muy importante en la novela gráfica para Paola, pero que es otra cosa, ella tiene como una lista de canciones, hay unas referencias muy puntuales en la novela, de época, pues, desde los 80 hasta el finales de los 90, pues que yo la miré, la revisé y me fui como por un lado más intuitivo, que tiene que ver también con el trazo. Hay algo como muy, pues
afortunadamente para mí, muy rústico en la factura, ¿no? Pues muy naive. Y digamos que coincidió perfecto como con mi manera de hacer música en ese momento. Bueno, y todavía, pero ya con conocimiento de causa, antes uno como que no sabe que ese es el estilo que tiene. Sí, no sé, yo vi la película hace como 2 días, y hay una cosa que a mí me gustó mucho, es que siento que la película es muy, pues muy episódica, como el tono que adopta es muy de episodios muy climáticos, como digamos los nacimientos, o digamos cuando sale rumba, o sí, como que todos, hay como microuniversos que la música acompaña, o sea, como perfectamente como en su carácter climático. Yo me preguntaba si como que es como parte, digamos, de tu estilo ahora que te estoy escuchando, pues esta como climaticidad de la música, porque como que no hay un crescendo en la película que uno diga llegó este momento climático, sino que hay pequeños momentos climáticos, entonces como cómo manejar esa energía que se va como botando a lo largo de la película. Pues para este caso particular, como la estructura narrativa es episódica, pues sí tenía que haber pequeños momentos, pero pues yo creo que esto ya, insisto mucho en que Virus Tropical fue el primer largometraje que yo hice y aprendí muchísimo, ¿sí? Fue como mi escuela de 5 años de ensayos y errores y aciertos y seguir mi instinto sin alejarme mucho pues de un proyecto que es más grande de mí, que era, es más grande de lo que yo hubiera querido hacer, ¿no? Como sacrificar, más que sacrificar, ¿no? Como, pensar en la película por encima de todas las cosas. Entonces, pues en ese caso puntual en el caso de Virus, pues de que es verdad que es de lo que estamos hablando, sí, hay unos puntos y unos momentos especiales que son canciones puntuales. No, la película en el fondo tiene mucha música, pero pocas canciones. Tiene la de Amadeo, El Marciano, tiene las dos de Las Malas Amistades. El Mar de Tinta, que es genial. Mar de Tinta, sí, es divina. Y la otra que compusieron para la película, que es casi ya hacia el final, tiene una canción cuando ella va al bar y van en la carretera, la de Había que empezar, y la canción del final, que es como el gran culmen. De resto, hay una música que pues es referencial y que le da vueltas todo el tiempo al tema final. Como va llegando, y la película termina en el principio. Bueno, en el principio de la vida de Paola, pero pues digamos que la gran canción se quedó para el final, que es algo extraño también de hacer como en una película. Sí, como que... Y pues que no creo que... Dime, perdón. No, Dime. no, sigue tranquila. Pues iba a decir que eso también como que lo deja a uno como con ganas de más. Sí, no, y no creo pues que en todos los proyectos que trabaje se pueda hacer lo mismo, ¿no? Claro, es una parte importante de una estructura de la música para una película, los créditos finales, pero no sé qué tantas películas le apunten a que la última canción sea la canción, ¿no? Sí, es complejo. Ahorita que lo estoy pensando, no lo había pensado así. Sí, es como un poquito también retador, como esa manera de narrarnos también desde la música, porque si ponerlo al final pues es como una apuesta muy grande también, pues a repensar como la historia. Sí, sí, en términos narrativos también pues debe tener un efecto sobre todo lo que uno acababa de ver, ¿no? Como darle o un cierre o una apertura o un sentido hacia un lugar que tal vez algún espectador no había pensado. Sí, sobre eso que dicen de la canción me parece muy importante porque cuando yo vi la película, yo sentí como que era un prólogo a la vida de Paola, como que realmente no se cuenta sobre toda su experiencia como ilustradora y su trabajo como tal, sino que es más su infancia y adolescencia, cómo se van construyendo
y formándola. Entonces es muy chévere porque está toda la película mostrando su vida y al final la canción es muy potente y uno queda, sí, como esperando la historia, no sé, como la sensación de la canción es muy chévere. Y pues sobre eso quisiera preguntarte, pues sabemos que tú eres muy amiga de Paola y cómo es esa relación y cómo es trabajar desde las amistades y desde los sentimientos. Si eso facilitó o cómo fue la construcción de la película a partir de la amistad. Sí, claro, es una gran ventaja. Claro que es pues puede llegar a funcionar en contra de uno. En este caso no pasó, pero me ha pasado, ¿no? Trabajar con amigos es un gran riesgo si uno no sabe, si uno nunca ha trabajado con amigos y de repente, pues es un riesgo porque uno no sabe el ritmo de los otros o el ritmo de uno pero digamos, en este caso sí claramente fue una gran ventaja conocerla, saber cómo su sensibilidad. Yo creo que la letra de esa canción también tiene que ver con, espérate un momento, tiene que ver con su proceso de, pues, bueno, con la historia claramente, pero con nuestro proceso, como nosotras crecimos, bueno, es que no nos conocemos desde niñas, pero digamos desde el punto en que nos conocimos hasta hoy, hemos crecido un montón y nos han pasado un montón de cosas y como pues aquí ya autocitándome, nos han vestido la vida desde diferentes partes y uno ha tomado unas decisiones y han pasado muchas cosas, ¿no? Que uno casi que no puede parar. Entonces, pues sí hay una reflexión ahí sobre nuestros procesos personales en la vida, desde ese momento en el que nos conocimos, además que fue en París, en una residencia, había como una reunión de residentes y uno se tenía que poner como una calcomanía con el país. Y entonces, pues ella decía Colombia, yo decía Colombia, y hola, Colombia, Colombia, y ya. Pues ese día fue que que nos hicimos amigas, pero bueno, eso no quiere decir que uno se haga amigo de todos los colombianos que conoce por ahí. Bueno, sí. Sí, yo quería preguntar algo como un poco saliéndonos del tema. Sí. Sí, pues ya hablando más de la creación musical, si existen como algunas influencias musicales de tu parte que te hayan como impulsado a crear este tipo de música especial para esta película. Bueno, estaba la lista de Paola, las referencias de la lista, de las cuales ignoré la gran mayoría. Había unas cosas como de espaciales, la canción del inicio, pues que es la misma estructura de la del final, pero pues es ecuatoriana, entonces los instrumentos son otros, es como el inicio de algo. De la lista de Paola, pues hay algunas, no sé si influencias, pero digamos como que sí me interesan Cristina de los Subterráneos, muchas cosas de rock de los 90, y más allá de la película, pues es como una intención, como suene, pero una intención cruda, una intención cruda de poner ahí. Entonces me gusta más como el rock en el que es una banda de personas que tienen una energía, claro, obviamente hay gente muy talentosa que hace canciones fantásticas y otra que no, pero esa energía como de hacerlo y de que suene como suene y más, bueno, no es que yo sea punk, ni mucho menos, pero esa energía verdadera e intensa que puede ser que no vaya de la mano con un virtuosismo en los instrumentos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí. Oli, Adriana, yo tengo una pregunta sobre todo en términos un poco más allá de lo, digamos, musical, porque pues digamos que en el arte también hay
hay una como división con la música porque se dice tradicional, se dice como hegemónica, se dice también como muy estructurada, y entonces también como que inventaron este término del arte sonoro para poder salirse como de estos cánones como establecidos de lo que era, digamos, esta música métrica. En ese sentido, como que este trabajo con la intuición, digamos, con estos reflejos que podían salir, digamos, de cada elemento que saliera de la película, más allá de lo instrumental, tú también hiciste parte, digamos, en términos de banda sonora, como de la generación de estos como elementos, ruidos que conforman la espacialidad, o estuviste como inmersa meramente en lo musical, instrumental, como para, digamos, generar, digamos, sensaciones en la película. Yo solamente hice la música, el diseño de sonido lo hicieron unos chicos muy talentosos que se llaman Latina Sonido, que son Manuel José Gordillo, Alejandro, ahora se me van a ir los nombres, Latina, ya les confirmo, Andrés Silva y Alejandro, Alejandro de Latina, ahorita les confirmo el apellido que se me acaba de ir. Uribe Holguín, Alejandro Uribe Holguín. Ellos hicieron el diseño de sonido, que eso es otro mundo, es otra cosa. Digamos, yo lo he hecho de forma, o sea, no hay forma de comparar lo que yo he hecho para algunos cortometrajes de Santiago antes, pero no, eso es una profesión. Y claro, ahora también hacer música para cine también es una profesión, ¿no? También es pues hay gente que se especializa en eso. Quería contarles algo, pues yo sé que no responde a tu pregunta, pero como está fresquito, la semana pasada estuve en una masterclass de Sundance, que era de música para cine, y estaba hablando un compositor que se llama Carter Burwell, y él decía que la gente que hace música para cine tiene que saber primero qué hace como músico para no perderse, porque después, o sea, uno hace una película como Virus en la que yo tuve libertad creativa y ahí me encontré, digamos, también hay que decirlo, pero después si me proponen otro proyecto que no tiene nada que ver, que es una película de época que necesita unas cuerdas, entonces me quedo desarmada, porque le toca a uno como cambiar de personalidad. Entonces yo creo que para mí que haya sido Virus como ese primer largo en el que me tocó pues aprender, pero también aprender sobre mis deseos y sobre la materialización de mis deseos musicales y sonoros, pues fue una gran ventaja. Adriana, ya que mencionabas que hubo un trabajo conjunto con varios artistas del sonido en la realización de esta película, me gustaría que nos contaras un poco también de cómo fue tu relación con todos esos artistas del sonido que estuvieron presentes en la realización de ese mismo trabajo. No, pues una relación en realidad muy buena, porque aprendí mucho de ellos. Pues lo que les digo, es gente profesional que ha trabajado en otras películas, ha trabajado en series de televisión, que tienen un manejo del léxico de la profesión pues impecable, súper generosos con su conocimiento, porque pues siempre me compartieron todo lo que les digo, pues uno entrar así de ceros como con la intuición, pues no alcanza, toca prepararse un montón, y lo que les digo, me equivoqué un montón y aprendí un montón de ellos. Ahí les copié el link de Latina para que vean el trabajo. También me ayudó a mezclar Felipe López de Onda Selecta la música, porque pues yo no, digamos, lo que les digo, la intuición y el buen oído y todo eso que le decían uno cuando chiquito, ay, mire cómo toca bien, no alcanza, no es suficiente. Puede ser que uno tenga como unas fallas muy grandes técnicas y que las cosas no suenen bien en una sala de cine, que es como un gran reto espacial para hacer que las cosas, pues pensé que no tiene que ser digno de ese lugar. Entonces, la relación pues primero fue fantástica, muy generosos todos, aprendí un montón. Es un mundo el diseño de sonido.
Es un mundo enorme, todo lo que hacen de Foley, el mundo del sonido cinematográfico es enorme. Digamos que una cosa es composición y otra cosa es todo lo que implica esa creación de un universo sonoro que además en una película de animación pues no hay referentes, toca construirlo todo, toca imitar la realidad o salirse un poquito de esa imitación, que también se hizo mucho en Virus. Hay muchos sonidos hechos con la boca, por ejemplo, con las voces. Es bien particular lo que ellos hicieron. Sí, a eso también iba a comentarte ahorita. ¿Cómo fue la cuestión técnica en la creación sonora de esta película? Porque ahí uno alcanza a apreciar, como tú decías, varios tipos de técnica y varias formas de hacer sonido en toda esta película. Y a nivel personal, en tu creación, ¿cómo fue ese proceso en materia técnica? En materia técnica, de cueva. Yo soy una neandertal, no mentiras, encerrada en una cueva al principio, lo que les digo, pues esto ya fue hace mucho tiempo, pero primero fueron 5 años hasta que salió la película, después ya han pasado creo que 3 o yo no sé cuántos, y primero muy tímido en una cuevita, digital, todo como con los 10 dedos de mis manos tratando de buscar sonidos, grabando algunas cosas, las voces, luego pues pues con público, mostrando lo que había hecho. En un principio pues siempre cuento que me sobreproduje, hice como, o sea, un musical, o sea, toda la película, 110, 120, no sé cuántos minutos de música, pues que eso también fue un gran aprendizaje. Las canciones de Amadeo y de Las Malas, pues ellos las entregaron muy bien, pero casi que no se tuvo que hacer mucha mezcla después, que tampoco lo hago yo porque eso es otro profesional, un ingeniero de sonido. La mezcla para las salas de cine las hace otra persona. Entonces mi proceso fue primero, bueno, hubo un intento de colaboración fallido, por eso les decía con conocimiento de causa que a veces trabajar con los amigos pues destruye la amistad, porque por los tiempos, la energía, hay millones de cosas que empiezan a jugar ahí, que se enredan. El caso es que ese intento de colaboración no se dio, y volví ahí, me encerré en mi cueva. Es que no es tan fácil sentarse con alguien y como, bueno, toca tú algo, sí, yo toco algo y que fluya y eso, pues admiro a los músicos que, pues claro, los profesionales o la gente que lo logra. Entonces yo creo que mis procesos, pues ya los aprendí a asumir y a quererlos, son muy individuales al principio y luego ya tratar de soltar cuando uno ya sepa exactamente por dónde está caminando y buscar músicos que toquen los instrumentos que uno propuso, pero ya como teniendo control primero de lo que uno quiere hacer. No sé si contesté tu pregunta o me fui por otros. No, sí, muchas gracias, la contestaste muy bien. Laura, creo que tienes una pregunta que hace el público. Sí, aquí Germán Camilo nos hace una pregunta. Nos dice que en el libro cada escena tiene una canción y una sonoro que además en una película. Sí, en el libro. Sí, en el libro cada escena tiene una canción y una propuesta sonora que genera un ambiente determinado. ¿Cómo fue ese proceso de cambiar las canciones? Y si las sensaciones sonoras se tuvieron en cuenta frente a lo que generaban las canciones anteriores y las que tú compusiste. De la banda sonora original que propone Paola en el playlist, yo tuve en cuenta una canción, pero yo lo cuento y como, pues no, yo pensaba que era súper evidente, pero al parecer no. Es como una picadita de ojo a Cherry Pie. Sí. She's my cherry pie. Esa. Sí. Pero es como una picadita de ojo y yo me cogí de eso un montón, solamente de esa estrofita, tan, 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 y de ahí como que dando vuelticas, pero
pero en realidad fue lo único que yo tomé por ahí en una, cuando va a mandar a hacer el vestido de la mamá, está sonando, pero no está en la película, bueno, me alejo un poquito, una canción que yo hice cuando me fui de Colombia a principios de este siglo, que se llamaba ¿Por qué me fui?, que era una respuesta a una canción de Los Prisioneros, que ¿por qué no se van? Entonces mi canción era ¿Por qué me fui? Entonces la metimos ahí como sonando en la radio al fondo, segundos, eso. Pues creo que me alejé un poquito de la pregunta, pero de las sensaciones pues de las sensaciones sonoras de la banda, de las canciones que proponía Paola, pues claro, muchas cosas. Sobre todo, para mí lo que más me daban ganas era esa época noventera, grunge, loser, de la que pues desafortunadamente salí, como a echarse a perder, ¿no? Que en los 90 pues había como esa intención de la juventud, ¿no? De ser un loser echado a perder. Después no sé qué pasó y todos se volvieron emprendedores. Nos volvimos también, lo admito. No, yo creo que volvimos a intentar ser losers un poquito, pero sí, no, pues yo no les estoy diciendo que sean. No, lo digo yo. Bueno. Pero ya que Luis... Oye, voy a hacer un pequeño paréntesis para hacer algo muy importante, porque pues hoy se está conmemorando precisamente por un comentario que nos acaba de hacer nuestro compañero Jorge Rojas, y es para que dentro de media hora, pues él mismo dejó el comentario, pero todas las personas que nos estén escuchando, dentro de media hora unos compañeros van a hacer un streaming, o sea, a las 8, entonces si quieren entrar es precisamente conmemorando la masacre en la Universidad Nacional. Entonces van a hablar sobre todo esto y estaría muy chévere que cayeran y compartieran. Si quieren, pues revisan el comentario y pueden irse conectando, pero cuando terminemos el podcast. Ya, eso es todo. Cierro paréntesis. Gracias, Daniela. Gracias. Gracias. Yo iba a decir que respecto a lo que decías tú y lo que decía Luis, es innegable esa sensación de época que da la música, ¿no? Ese ambiente grunge, esa cuestión tan pesada que, bueno, nos dicen, porque la mayoría de los que estamos aquí no vivimos la época, nos dicen que se vivió fuertemente en los años 90. Pero pues también todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Ustedes también están en una época chévere tampoco, pues es que... A eso mismo iba. Podemos ver también que eso es de cierta manera una cuestión cíclica, ¿no? Porque podemos ver que actualmente se están repitiendo de nuevo estas tendencias, se está volviendo, y la situación social que vive Colombia y que vive el mundo entero, a excepción del contexto actual, es muy similar a la que se vivía en los años 90, ¿no? Bueno, sí, hay muchas diferencias porque también pues ya no tienen ustedes las bombas, los narcos y todo eso, pues que era parte de nuestro paisaje diario, y yo creo que eso sí cambia pues la manera de ver el mundo. Obviamente hay otros problemas y otras cosas, pero sí, yo también creo, pues uno idealiza, y también lo que pasa es que pues yo estaba joven en esa época, entonces también era tal vez lo que así, la música que producía pues era con los referentes frescos de mi mente, pero sí, de acuerdo, pues siempre hay música disruptiva y música que le mueve a uno el alma más allá de la producida comercialmente. No creo que tenga que ver como con una época que antes sí hacían y ahora no hacen. Hay mucha gente haciendo cosas chéveres. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, Felipe tiene otra pregunta, creo que está aquí alzando la mano. Sí, precisamente ya que entramos como en materia un poco de digamos, esto de pasados y contextos un poco más sociales, sí quería preguntar un poco si, digamos, tuvo influencia dentro, pues, entendiendo que tú también eres caleña, ¿no? Y que... No, yo no soy caleña, yo soy de Neiva. ¿Neiva?
Ah, ojo, Sí. yo creía que sí. Tenías un aspecto de Cali. Pero todos se conocieron, fue en Cali, esa parte no me quedó clara. Tampoco. Ok. Ah, yo creía que sí. Ah, va. Pero Entonces bueno, ya no quiero hacer. Pues en ese sentido, sí, como digamos toda esa experiencia un poco del contexto, digamos, un poco narco que había en el momento, digamos que hay unas interacciones musicales que se presentan, digamos, en ese escenario escolar, ¿no? Y también ahí se presenta. ¿Tuviste como en cuenta, digamos, estas narrativas un poco, digámoslo así, entre comillas, violentas para desarrollar también, digamos, en términos musicales, la sonoridad un poco más agresiva o en ese sentido un poco más, como más acelerada o así como, digamos? Entiendo tu pregunta, pero definitivamente no. Y algo también que pasa en la película es que, claro, eso es parte del paisaje, pero no es, digamos, no define la vida, bueno, sí la define, pero sin que uno se dé cuenta, la vida de uno. Son cosas que pasan a los lados, ¿no? Seguramente para muchos niños que, bueno, espero pensando en los míos, que están ahorita en esta cuarentena, sea algo que pasó, pero sin embargo ellos vivieron su vida y siguieron el hilo de la vida durante este momento. Entonces, en la película pasa eso con la violencia y esa escena de los disparos, ahí pues las drogas y todo, pero no es como una historia sobre violencia, sobre drogas, o Paola en violencia, o Paola en drogas. Y con la música, pues también, no, yo en realidad no lo tuve en cuenta para nada. Tal vez si, pues, haber vivido en este mundo y en la época que me tocó, definió mi forma de hacer las cosas, sí, pero conscientemente no. Okis. Eso. Sí, yo tengo una pregunta justamente que estamos hablando de esto como del pasado. Pues claro, entendemos que... La violencia y esa escena de los... Ay, perdón, dime. Entendemos que la película pues es de la biografía de Paola, ¿cierto? Pero yo quería saber si tal vez en la composición no solo está inmerso como la cuestión de la vida de Paola, sino también la tuya. Es decir, si hay algunas influencias de todo lo que tú viviste que se vean reflejadas en la música o en la letra o en alguna cosa de lo sonoro que se experimenta en la película. Claro que sí, todo. Yo creo que sí, o sea, yo siento, sí. O sea, obviamente es un híbrido, esa música es mía sin serlo del todo, pues porque corresponde a una historia y está enredada para siempre con la película, pero claro que sí. O sea, las letras, pues igual la otra canción no es que tenga mucha letra, la de Había que empezar, esa tiene como tres frasecitas y todo, y ya. Pero Virus sí, es muy personal también, como de esa fuerza que lo mueve a uno a hacer cosas y que uno no, es que no puede no hacerlas. Uno no puede no irse, uno no puede no hacer las cosas. No sé si han tenido esa sensación. Es más hacia allá. Y yo creo que a mí me pasa con muchas cosas, pues con todo lo que hago, en términos creativos. Son cosas que tengo que hacer. Es como una urgencia, pues sea inútil o útil, ojalá útil, pero pues también desde el egoísmo, como de ver materializados imágenes de la mente, como de una manía de no dejar sin materializar, así sea, pues materializar, no me refiero a objetos, pero a sacarlas de uno, como un exorcismo, no sé. Gracias. Sí. Yo creo que sí, a mí la música me gustó mucho, sobre todo porque da ese aire con el que una se siente identificada, a pesar de que es una historia de los 70, 80 y creo que principios de los 90, aún así, hoy en día yo creo que muchos y muchas nos sentimos identificados con esto, posiblemente entre unos 10 años igual. Les recordamos que estamos con Adriana García, creadora de la banda sonora de la película Virus Tropical, una película colombiana y animada para que la miren. Y no sé, si quieren hacer preguntas, están los comentarios con todo el gusto. Me gustaría preguntarte, Adriana, no sé, ya hacer como yéndonos por otro lado, de pronto una anécdota, algo chévere que te haya pasado
durante el rodaje durante la creación de la película. Algo que nos quieras de pronto compartir, que te haya gustado mucho, algo curioso. Pues curioso. Antes de que el proyecto saliera, que se tuvieran los fondos para hacer la película, tuvimos que hacer un teaser, que es como una versión muy corta de lo que se proyecta que será la película, ¿no? En ese momento yo acababa de tener a mi segundo hijo y la música que hice para ese teaser fue pues con el bebé en las manos más o menos y de una forma precaria. No, sí, ahora se puede decir precaria, pero digamos que autosuficiente, sin mucho equipo, sin mucha cosa. Pues no sé qué tan anecdótico interesante sea esto para ustedes, pero el llanto de Paola cuando nace en la película original quedó siendo el llanto de mi bebé una vez que estábamos grabando algo y empezó a llorar y entonces grábenlo, estaba atacado llorando y pues aprovechamos como para grabar al niño llorando. Pienso en eso. De resto, pues como es un mundo de cueva, no tengo más anécdotas así como que hayan pasado cosas así locas, no mucho. Y en el proceso Pero sí me parece muy curioso como le sacaron provecho a ese momento del bebé. Ya, o sea, fue un llanto natural. Claro, un llanto natural. Sí, estaba chiquitico. Pues ese niño ya tiene 7 años. Pues ya. ¿Y él sabe lo de la anécdota? Creo que la película, la creación de la película fue 5 años, ¿verdad? Sí, de 5 años. Bastante tiempo, ¿no? Pero valió la pena. Gracias. Sí, muy chévere. La verdad no había visto una película como de ese estilo en Colombia, no. Entonces yo creo que para la mayoría de personas les gustó tanto, sobre todo a los jóvenes. Muy bacano. Yo también creo que es una película pues que gusta mucho, claro, ahora hay gente a la que no le gusta como todo, pero yo creo que es que supera muchas, no son obstáculos sino barreras. Es una película de animación, pero uno no se queda pensando en la animación, sino que la historia supera la animación. Es animación para adultos, yo creo que tiene una historia muy que nos llega, pues a los que nos llega, obvio, pero por eso es como un proyecto tan interesante, es súper independiente, siempre fue muy independiente, con toda la libertad. Si hubiera habido otros fondos para hacerla, tal vez yo no hubiera hecho la banda sonora. Tal vez hubiera habido más compromisos. En esta película yo creo que no hubo ni un compromiso con nadie, fue como con absoluta libertad de hacerla como queríamos. Y yo también pues que tuve mucha suerte, bueno, lo que se ve, obviamente lo que les digo, en estos procesos hay millones de canciones que no puse, millones de cosas que no fueron aprobadas, es un compromiso, ¿sí? Es como hay que encontrar lo que funcione entre todos, pues uno propone, a veces gusta, a veces no, pero en términos generales sí había como una aceptación a mí, sí, había como un amorcito entre toda la gente que hizo la película que permitía que todos hicieran lo que sabían hacer de la forma que la querían hacer. Y ya después de esa, pues he hecho otros proyectos muy diferentes y ya después es otra historia, que afortunadamente también han sido proyectos muy chéveres con gente cercana, con un poquito menos de amorcito, pero con amorcito. Entonces, ojalá uno siempre pudiera trabajar así. Adriana, yo quisiera saber un poco al respecto, digamos, de contar, que nos cuentes un poco el nuevo proyecto que sacaste hace poco, que era Ruidosa. Sí. Como, digamos, también entendiendo que está dentro de estas dinámicas sonoras, interactivas también, porque, digamos, que este es un proyecto ya más personal. Y sobre todo, digamos, pues sería chévere que nos cuentes de una vez que estás acá y hablemos un poco más de sonoridad y profundicemos en el tema de la sonoridad y como, digamos, ser artista como que lleva otras experimentaciones y otros procesos a la hora de crear.
música o crear sonido. Sí, sí, este proyecto que tú estás nombrando aquí, que les voy a copiar el link, se llama Ruidosa. Es un proyecto que hice con una beca de creación del Ministerio de Cultura, que además permítame felicitarme porque es una beca de creación para artistas con trayectoria, lo que quiere decir que se me reconocieron 20 años de estar empujando este carrito. Entonces eso me da como pues mucha alegría porque a veces uno es claro ahí, bueno, eso es otra historia. Pero bueno, el proyecto digamos que hace parte de un interés que siempre he tenido en mi trabajo por el sonido, pero el sonido más allá de un material plástico para trabajar como si fuera pintura o como si fuera un material, sino las implicaciones culturales, políticas del sonido, y el sonido pues ligado a los seres humanos, y para mí pues ese sonido es la voz, y la voz que tiene pues que implica a veces lenguaje, a veces no, es como un poder que tenemos todos para hacer presencia. Cuando no hay voz y cuando hay silencio, pues también hay un montón de cosas que se dicen. Y este proyecto, pues, hace parte pues, de ese interés. Ya había hecho otras obras como Con Silencio, Con la Boca. Empezó primero como por una curiosidad que me dio ese fenómeno del caraudio, pues por verlos, ¿no? Esos carros, no sé si ustedes han visto, son unos carros muy antiguos, muy engallados, que cuando suenan le adecúan el baúl para que tenga como un sistema de sonido súper potente, y suena y a uno le tiembla desde los pies hasta la cabeza, o sea, se mueve el mundo. Y entonces me pareció un fenómeno muy extraño como de hacer presencia en el mundo desde la precariedad, algo así. Y de repente me sentí identificada con esas máquinas, uno tratando como de que lo vean, uno ahí armado pedacitos a retazos, como tratando de decir aquí estoy, así de sencillo. Y entonces, bueno, fue como el primer interés por ese fenómeno, y luego había también una cosa como con el macho y la mujer, y la potencia del carro asociada al hombre, y las mujeres pues, de Caraudio, si uno las mira en detalle, casi siempre son pues esa figura del videoclip de MTV, apretadita, no sé qué, silenciosa, bella, accesorio, y empecé como a armarme una imagen en mi mente en la que estas máquinas competían con una voz de mujer que sonaba a partir de su propio sistema de sonido. E hice la propuesta. Yo la hice también hace rato, hace por ahí unos 3 años tenía ese proyecto guardado, y tomé una decisión, artistas en formación, y es que yo cuando hay época de aplicaciones, aplico a pérdida. O sea, yo sabía, pues a uno hacer las cosas bien, pero es como por disciplina, aplicar, y bueno, no importa, uno ya sabe que no le va a salir, volví a aplicar. Y decidí con este proyecto aplicarlo siempre. Dije, ese es el proyecto que yo quiero hacer si tengo esta oportunidad. No me voy a inventar un proyecto nuevo cada vez que me dicen que no, porque este es el que yo quiero hacer. Pues no estoy diciendo que sea la fórmula del éxito, no me sigan porque después les falla y creo que no hay, y además tampoco pues ni que fuera un gran éxito. Bueno, el caso salió y pues nada, entonces lo materialicé casi como lo tenía en mi mente. Hice unas sesiones de prueba de grabación, pues sí, se definieron algunas cosas, y luego pensé como en el proceso de hacerlo, que yo no podía poner otra voz que no fuera la mía, porque estoy hablando, pues sería otro mi lugar, como un director de cine que cuenta su historia a partir de otros. Pero yo no, pues decidí que si estoy hablando de mi voz, pues la disputa tenía que ser con mi voz y asumirla como es, imperfecta, chillona, bajita, lo que sea, y pues ahí me paré, y entonces hice esa composición para mi voz, en la que está difundida por 4 carros que tienen ese sistema de sonido integrado, y van viniendo en reversa durante 15 minutos. Al principio como que uno no sabe muy bien qué son, y poco a poco se van acercando, y al final pues yo les gané. Ese es el proyecto. No sé si pues tienen que mirarlo para
para preguntar si les genera preguntas. Era un proyecto hecho para hacer una instalación en un espacio, pero pues la cuarentena lo transformó en ese sitio web que también funciona muy bien. Lo hizo, pues me ayudó Ana Montenegro con Jorge, ahorita les confirmo el apellido, y pues está chévere porque tiene en cuenta la verticalidad y se vuelve una experiencia individual de escucha también, pues que tiene otras implicaciones. Y pues eso es. Adriana, realmente nos emociona y nos alegra mucho que estés con nosotros hoy. Y ya vamos a ir cerrando este capítulo tan emocionante para absolutamente Tan todos. lindo. Gracias. Y primero, pues quería agradecerte. Y segundo, con base a toda la experiencia que ya tienes y a todo lo que nos has narrado, todos nosotros aquí, los que estamos aquí presentes, somos estudiantes y en nuestras respectivas ramas somos creativos, hacemos trabajo creativo. Uh-huh. Y la mayoría de los que nos están escuchando, nuestro público objetivo, la mayoría también son jóvenes que están empezando a hacer trabajo creativo. Uh-huh. ¿Tienes algo que puedas decirnos y decirles a todos los que nos escuchan respecto a cómo iniciar o algún consejo que quieras darnos a nosotros que estamos tan nuevos en esto? Bueno, pues les diría que es mejor hacer que no hacer, que hacer las cosas y después uno se da cuenta que eran pésimas ideas. Y no lo digo porque yo lo haga siempre, porque también me ha costado mucho, porque uno empieza, es como en este último proyecto que les decía, esas voces de la cabeza que le dicen a uno que no, que pésima idea, que no, que eso ya lo hicieron, y ahora pues me da culpa, le muestran a uno 80,000 referentes y uno ve un montón de cosas hechas, pero es mejor hacer las cosas y después arrepentirse que no hacerlas. Y asumir uno sus condiciones de producción y abrazar su sistema. Si uno trabaja en su casa en una cueva, si uno trabaja con un niño cargado en un brazo, si uno trabaja en un garaje, asumirlo y sentirlo digno. Sí, claro, obviamente uno puede mejorar siempre sus condiciones de producción y de hacer, pero pararse firme en sus dos pies, y eso cuesta, pues no es tan fácil, pues sí. Bueno, a mí todavía me cuesta, pero siempre lo pienso, pues uno va a hablar con propiedad, usted que es, soy artista o soy creativo, pero entonces uno le pregunta y uno le da pena decir que es artista, que es creativo, pues a los jóvenes, como de asumirse, ¿no? Porque claro, se están buscando, pero asumirse con tranquilidad y decir que uno está donde está parado, que estudió, pues yo estudié arte y después, y hago música, a mí con la música me costó mucho también, porque es que es una profesión. Entonces me decían como, ay, ¿tú eres música? Y yo, no, yo no sé música, yo hago música, como para distanciarme un poquito y no competir con personas pero bueno, lo que les digo, al final, ahí están las canciones y ahí está lo que uno ha hecho. Eso. Ese sería mi consejo. Y les voy a copiar un link, ahorita ustedes lo comparten por ahí, por donde puedan, de Laurie Anderson, que es una de mis artistas favoritas, que les da un consejo a los jóvenes artistas. Eso sí sería chévere que lo vean. Gracias, Muchas Adriana. Gracias por todo eso, Adriana. Gracias. Estamos muy felices con tu compañía, por haber estado con nosotros y nosotras. Y pues no queda más que agradecerte. Ojalá de pronto podamos tener la oportunidad de volver a compartir este espacio. Bueno, y yo creo que los oyentes deben estar también muy contentos con esto. Entonces, pues, muy, muy agradecidos, de verdad. Y gracias por todos los consejos. Y felicitarte por tu trabajo y que sigas así. Y apoyar lo colombiano y seguir así, porque es muy importante tener referentes así como tú, como Paola y como todos sus otros compañeros. Bueno, gracias a ustedes. Me avisan de las otras emisiones para seguirlos. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Dale, Adriana. Gracias. Entonces, vale, que estés bien. Lo mismo. ¿Cuelgo? No, espera. Bueno. Antes de cerrar, te mandamos saludos de Sebastián Gáfaro, otro de nuestros integrantes, pero que por diversas cuestiones hoy no pudo asistir, que te admira mucho. También en los comentarios miré a Juliana Pacheco, a Mafe Martela, enviándote saludos y felicitándote.
Entonces, pues ahí cumplo. Todas muy emocionadas. Hasta el momento ha sido el capítulo, bueno, el podcast con más gente. No sé cuántas vistas tenemos, pero sí hubo mucha participación y pues obviamente tú fuiste muy importante en eso. Entonces, otra vez, gracias. Si no había dicho gracias, digo otra vez gracias. A ustedes, gracias y felicitaciones. Ok. Dale, Luis, nos avisas, Luis, cuando dejemos de Sí, estar no, y hablando. también haz la cuña, Jaime, de Ah, la sí, transmisión. no olviden pues que ahorita a las 8 va a haber una transmisión, como ya decía Daniel hace un rato, conmemorando otro aniversario de la masacre en la Universidad Nacional. El link está en los comentarios, lo comentó el compañero Jorge, para que vayan y miren.